Antes que nada, gracias Facundo por haber respondido a esta invitación para cerrar el encuentro de los líderes. Yo hoy a la mañana, cuando anticipé un poco cómo iba a ser nuestra jornada, dije que habitualmente este cierre lo hace algún funcionario del área económica, alguien de gobierno, alguien, digamos, que pinte un poco el escenario macroeconómico de la política. Pero después de una elección en donde también hubo tanta campaña y tanto discurso, nos parecía que participarte a vos nos iba a dar lugar a tener un poco de cerebro y de corazón para poder pensar a la Argentina. Y creo que, bueno, no vamos a defraudar a nuestra audiencia. Yo creo que conociéndote vas a poner un poco, vas a saber encontrar ese punto común. Lo primero que te quería preguntar, ya que tomamos un poco la conexión con la política, es ¿dónde está ese punto en común de interés tuyo entre las neurociencias y las políticas públicas, ¿no? Algo que casi te llevó a ser candidato a diputado. ¿Vos crees que le hace falta un poco de cerebro a la política? Bueno, primero muchas gracias por la invitación a este evento. Generalmente los neurocientíficos o neurólogos no hablan acá, así que valoro la valentía de ustedes de invitarme. El Premio Nobel de Economía de este año fue uno de los pioneros, con otro Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, de entender que para un mejor diseño de políticas públicas y para una mejor implementación de las políticas públicas, tenemos que tomar en cuenta cómo la gente en la realidad actúa, decide y se comporta. Y hoy sabemos, desde mi área, desde las neurociencias, que la gente en la realidad, o nosotros en la realidad, actuamos, decidimos y nos comportamos en forma diferente a lo que pensamos. Por ejemplo, somos más emocionales, no somos tan racionales, tan analíticos. Esta área, que algunos llaman economía del comportamiento, otros behavioral insight, es un área que se está desarrollando en el mundo y varios países están aplicando estas medidas para mejorar la toma de decisiones públicas y de la sociedad. Inglaterra tiene un Behavioral Insight Team. El presidente Obama tenía en la Casa Blanca una oficina de Behavioral Insight. Lo que hablamos con el presidente del BID, Moreno, en Washington hace unos meses es que Latinoamérica no tenía una unidad de Behavioral Insight, de conducta y políticas públicas que nos ayuden a tomar en cuenta lo que sabemos del cerebro para diseñar y para implementar políticas públicas. Y el BID apoyó esta medida con la Fundación INECO y lo hicimos. Hay un grupo hoy en la Argentina que está pensando con los ministerios de Salud, de Educación y Desarrollo Social en Chile, Uruguay y Argentina. Y está funcionando eso, pero no tiene nada que ver esto, Hernán, con la invitación que tuve para ser candidato. Esto lo hago porque trato que la Argentina empiece a poner la ciencia como materia de debate en la política pública. Los países desarrollados y prósperos no son desarrollados y prósperos y luego como hobby invierten en el desarrollo humano, en la educación, en la salud, en la ciencia básica, sino que son desarrollados porque antes han invertido en la salud, en la educación, en discutir seriamente la pobreza, en la ciencia, en la tecnología. Todavía acá discutimos en Argentina la validez de la ciencia básica. Entonces, uno de mis aportes es tratar de poner en el debate nacional que si no invertimos en conocimiento y en el desarrollo humano, el crecimiento económico, y lo digo acá, un científico se lo dice a economistas, a empresarios, si no invertimos en el desarrollo humano, en el capital humano, no va a haber desarrollo económico sustentable. Es importante dedicarnos a lo duro, a la macroeconomía, al crecimiento económico, es importante dedicarnos a la infraestructura, a las instituciones, pero si en el mismo momento o antes incluso no invertimos en el desarrollo humano, que es discutir en serio la pobreza, a mí me da bronca cuando el año pasado leía
que se aumentó la pobreza en 1 millón, 1,5 millones, y este año leía que se bajó la pobreza en 1 millón. Son los mismos pobres con unos pesos menos y ahora unos pesos más. La pobreza es un contexto de toma de decisiones. Si nosotros viviríamos en la pobreza, todos nosotros viviríamos en la pobreza, nuestros recursos cognitivos, que son limitados, estarían solamente dedicados a ver cómo alimentamos a nuestros hijos ahora, qué conseguimos para comer para el mediodía y la noche, y dónde dormimos más cómodo un día de lluvia o de frío. Y no podríamos pensar en el mediano o largo plazo como lo hacemos nosotros. O sea que la pobreza no se soluciona con lo material, que es necesario, sino con un cambio de contexto. Y sin embargo no discutimos esto. Entonces, hoy tenemos mucho para aportar, lo que nos dedicamos a la salud, a la educación, a discutir en serio la pobreza, a la ciencia, porque es la base del desarrollo de los países. Yo quiero hacer una especie de presentación aparte de la que hizo Hernán. No es casualidad que esté sentado acá moderando este panel junto a Hernán. Entre otras cosas, somos amigos personales con Facundo de hace mucho tiempo. Y yo quiero hacer esta introducción, ¿no? Porque a Buenos Aires llegamos en el mismo tren allá por fines de los 80. A él le fue un poco mejor que a mí. Pero está claro que a Facundo nadie le regaló nada y que, más allá de su talento, quiero que él nos cuente cuánto influyó en vos, más allá de Cambridge, más allá de los posgrados, cuánto influyó la educación pública del pueblo, de la ciudad de Buenos Aires, de cuánto influyó en crear a Facundo Manes. La educación fue el único arma que tuve en mi vida, más allá del afecto familiar. Yo no tenía otras posibilidades que la educación. Cuando llegamos a Buenos Aires, a Federico Lacroze en el tren, a los 17 años, no conocía casi nada de Buenos Aires, creo que había venido unas pocas veces. Fui a Ciudad Universitaria a aprender química biológica. En mi secundaria no tuve química biológica, en Salto, y los signos químicos, más que daban literatura en inglés, yo no sabía inglés, parecía que estaba en la China, estaba en otro planeta. Y estaba a 2 horas de Salto. La educación fue el arma que tuve para levantar la autoestima. La educación fue el arma que tuve para luchar por mis ideales. La educación fue el arma que tuve para tener una voz a nivel internacional en mi profesión y ahora también una voz en el país. Y lo interesante es que la educación que tuvimos en nuestro pueblo tenía un aspecto que hoy los técnicos en educación valora, por ejemplo en Finlandia, que es la diversidad. A nuestro colegio, en Salto, público, iba el hijo del más rico en Salto, que no eran nuestros padres, Claramente. Y el más pobre, el hijo del más pobre del pueblo, todo en la misma aula. Eso hoy es un sinónimo. Finlandia tiene esto. Una de las cosas que tiene Finlandia es que hay diversidad en las aulas. En la Argentina, lamentablemente, se está perdiendo. Hay una migración a los colegios privados, pero que además se hace por clase social. Y eso impacta negativamente en el aprendizaje. También la educación impactó en mí con profesores que me inspiraban. En mi época, de joven, de estudiante, el docente tenía prestigio. El docente era reconocido. Y la educación era sinónimo de progreso social. Hoy, los jóvenes, en encuestas hechas por la Facultad de Palermo, la Universidad de Palermo, por el director de Economía, que es Gabriel Foglia, muestra que gran parte de los chicos y adolescentes en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires piensa que el progreso social es por la corrupción o el acomodo. No tenemos futuro en un país, por más que bajemos la inflación, por más que vengan inversiones, por más que tengamos infraestructuras, si nuestros jóvenes piensan que la movilidad social es por la corrupción y el acomodo. La educación pública para mí fue eso, fue modelos. Y hoy sabemos también, estudiando el cerebro, que más allá de la técnica educativa, el docente tiene que inspirar, motivar y ser un ejemplo, porque nuestro cerebro aprende en sus empresas, en cualquier lado, cuando algo nos inspira, nos motiva y no es un ejemplo. Y lo último que quiero decir con respecto a este tema es que la educación pública argentina la hizo una generación de argentinos que no vieron a Favaloro egresado en el Mondongo en La Plata, que no vio a Milstein, premio Nobel de Medicina, egresado del colegio secundario en Bahía Blanca. Esa generación de argentinos que generó la escuela pública pensó un país para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones.
Y nosotros estamos permanentemente pensando en la coyuntura ahora. En Argentina, en 1869, había 78% de analfabetos. En este país, en 1869, había casi 80% de analfabetos. Gracias a esta generación de héroes que hace la escuela pública, igualitaria, diversa, gratuita, en 1947, década más tarde, Argentina tenía 13% de analfabetos, menos que Italia y España. Argentina en 1947 tenía menos analfabetos que Italia y España. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy siento que estamos en un desafío similar al que tuvo la generación que hizo la escuela pública. Porque en este país nosotros somos una élite y como nuestro cerebro piensa en sesgos, pensamos y que todo en el país tiene el privilegio que tenemos nosotros de comer, de pensar en la semana que viene, en las vacaciones, en el progreso social por el trabajo, la educación, y somos una minoría. Déjenme remarcar por qué para mí estamos casi en el mismo desafío que tuvo la generación que hizo la escuela pública. En la Argentina hoy, de 10 chicos, estos son datos del CESNI, uno de los lugares más serios de nutrición infantil de la Argentina, de 10 chicos de 10 años, alrededor de 4 tienen algún grado de malnutrición. No solo desnutrición, sino anemia, déficit de vitamina, obesidad. La malnutrición impacta en las conexiones cerebrales. Vayan a una charla del presidente del Banco Mundial, no estoy hablando de un neurocientífico. En TED, el presidente del Banco Mundial, él habla a nivel global y tiene una de las preocupaciones es que aumente el terrorismo en el futuro si no nutrimos bien a los chicos. Pero acá, en Argentina, más allá del terrorismo es que los chicos no van a tener la posibilidad de aprender si están malnutridos como los chicos que están bien nutridos. Si los chicos escapan de la malnutrición, de 17 años, los chicos de 17 años, la mitad vive en la pobreza. Como les dije, la pobreza es un contexto de toma de decisiones, no es una variable económica. Y la pobreza, vivir en la pobreza produce un impuesto cognitivo. Si los chicos zafan de la malnutrición en Argentina y zafan de la pobreza, no quedan muchos. De los 100 chicos que entran y tienen la posibilidad de ir a la escuela, de los 100 chicos que entran a la escuela en la primaria, se reciben alrededor de 40 en la secundaria, o sea que la mayoría deja. De los 40 que se reciben en la secundaria, solamente la mitad comprende un texto complejo. O sea que hoy podemos afirmar que en la Argentina la mayoría de los chicos no comprenden un texto. ¿Cómo vamos a entrar en la cuarta revolución industrial si no salimos de la primera revolución industrial? Entonces, el desafío que tenemos nosotros es humano. Hoy tenemos un desafío de desarrollo humano que además que hay que hacerlo por un aspecto moral, hay que hacerlo también porque si no el desarrollo económico va a ser un verano económico como tuvimos siempre, porque no va a ser sostenible si no hay posibilidad de que los chicos aprendan, o por la malnutrición, o porque viven en la pobreza, o porque no aprenden en el colegio. Ese es el desafío que tenemos todos. ¿Vos crees, Facundo, que la Argentina necesita una especie de revolución del conocimiento? Sí. O sea, tenemos que dar vuelta las cosas como las hacemos. Hoy los países, esto lo saben mejor ustedes que nosotros, los países son prósperos, son ricos por las ideas, por la capacidad creativa, por el valor agregado. Y lo que estoy diciendo es que tenemos una emergencia en educación, en salud. La salud hoy es un factor de desarrollo económico. Nosotros en Argentina no vamos a poder lograr un desarrollo económico si no tenemos una buena salud. Y esos temas no están en el debate de la agenda pública, pero claramente nosotros necesitamos una revolución del conocimiento y por eso yo estoy en contra de la grieta, porque la grieta sirve para ganar elecciones, pero no sirve para lograr la revolución que necesitamos. Porque nosotros acá tenemos que, entre todos, hacer un diagnóstico de la situación desde el punto de vista humano y hacer una revolución. Y las revoluciones se hacen, como decía Esper recién, evangelizando, tratando de incluir a todos para cambiar la educación, la salud, para discutir en serio la pobreza, para discutir en serio la ciencia. Y no lo estamos haciendo, estamos peleándonos unos al otro. Y ahora vuelvo a mi parte científica y sobre todo neurocientífica. La grieta es cómo funcionamos los seres humanos. Nosotros vivimos con sesgos y vamos por el mundo. Nosotros desde que somos chiquitos generamos esquemas mentales por nuestros vecinos, como Horacio, por nuestros amigos, por la escuela que fuimos, por los diarios que leemos, por las experiencias que tuvimos en la vida. Vamos generando esquemas mentales
que generan sesgos, porque nosotros no tenemos el tiempo de racionalizar todo en la vida. Entonces estos sesgos nos ayudan a vivir automáticamente como vivimos. Y cuando uno discute ideológicamente con otro, cuando habla el otro no lo escucha. Cuando habla el otro, lo que estamos haciendo es buscar pensamientos y argumentos que refuercen nuestra posición previa. Y cuando habla el otro, nosotros no lo escuchamos, lo miramos porque somos corteses y educados. Pero lo que hacemos mientras habla el otro es buscar argumentos que refuercen nuestra posición previa. O sea, que nosotros no vamos a salir de la grieta a no ser que hagamos un esfuerzo cognitivo de tener empatía, que es buscar semillas de verdad en lo que piensa el otro. Y eso necesita un ejercicio racional que la coyuntura en la que estamos no nos favorece. Por ahí ustedes se lo perdieron, porque Facundo no fue candidato finalmente, como fue invitado. Yo les quiero aclarar que yo ya lo voté, porque fue el presidente de mi centro estudiante. Así que, bueno, de política también puedo hablar. Sí, bueno, la política es la herramienta más importante para transformar una sociedad. Y todos hacemos política de nuestro lugar. Yo estoy interesado hoy recorriendo el país, de mi rol como docente, como investigador, generando institutos del conocimiento, para que la Argentina tome la senda del conocimiento. Si no, no tenemos un futuro próspero. Los países que no invierten en ciencia, en innovación, en tecnología y que en los cerebros para producir eso, van a quedar rezagados. Y los argentinos tenemos que decidir de dónde queremos estar. Hoy, Argentina exporta en conocimiento alrededor de 6.500 millones de dólares por año. En el complejo agroindustrial, ustedes corríjanme, pero debe estar alrededor de 35.000 millones de dólares. El valor agregado del campo, que es bueno, puede subir un poco, pero donde más podemos subir en ideas, en telenovelas, diseños, farmacología, patentes. Podemos ser el doble o el triple de ricos en ideas. Y no estamos dando este debate. Si queremos distribuir la riqueza, tenemos que ser más ricos. Y el conocimiento es una fuente de riqueza de los países que prosperan. Corea del Sur, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda. Como decís, hay que invertir en conocimiento. ¿Te referís directamente a una función del Estado en privilegiar el conocimiento o cómo se adquiere ese conocimiento que vos querés? Porque digo, cuando uno habla, por ejemplo, la uva actual no es la uva de la cual vos estudiaste, las universidades en la Argentina también. Las mejores universidades hoy lamentablemente no están en el país. Entonces digo, ¿falta algo que tiene que ver con el Estado precisamente o tiene que ver con un convencimiento de la sociedad? No, la sociedad es clave, porque hoy el sesgo que tenemos como sociedad es que si crecemos económicamente, luego eso va a derramar en la educación, en la salud, en la pobreza, y lo que estoy diciendo es que no es así. Y esto no lo dice Manes, lo dicen los economistas más sofisticados en la actualidad. Es que si no invertimos en lo humano, el crecimiento económico va a ser corto, no va a ser sostenible y no va a haber desarrollo inclusivo. Hoy se incluye, si uno va a diferentes países, Bután, Francia mismo, Naciones Unidas, el World Economic Forum, el bienestar. Hoy necesitamos un sistema económico que no logre crecimiento económico per se, sino que logre más bienestar. Y esa discusión en la Argentina no está. La sociedad está presionando por un crecimiento económico que hay que hacer, por infraestructura que hay que hacer, pero no está discutiendo el factor humano, el desarrollo humano, que es clave. Y para mí tiene que pasar por la sociedad, porque tuvimos una experiencia en la Argentina, en el 83. En el 83 la sociedad presionó democracia. Y tuvimos democracia y tenemos democracia. No es perfecta, pero tenemos democracia. Sin embargo, en el 78, 5 años antes del 83, la mayoría, algunos morían por la libertad o por la democracia, otros se exiliaban, otros luchaban internamente, pero una gran mayoría de la sociedad disfrutaba el Mundial de Fútbol. No había un pedido masivo de la sociedad por democracia. Sin embargo, 5 años más tarde, la sociedad pidió democracia en su conjunto. Hoy estamos en un 78 del conocimiento, del desarrollo humano. Nadie habla. Muy pocos, 1.000, 2.000, 4.000 en Argentina. Yo aspiro a que la sociedad tenga un 83. Nosotros necesitamos un 83 del conocimiento, del valor humano. Que el crecimiento económico no sea per se, sino que impacte en el bienestar, en la igualdad, en la calidad de vida de las personas. Ese debate no está en la gente hoy. Y hay que trabajar mucho en la sociedad. Por esto ustedes, este evento, que ustedes estén acá escuchando a un neurólogo, esta participación que me da la posibilidad es una gran alegría para mí. Hay que
diseminar, evangelizar, que la sociedad tome la posta para presionar, porque no lo va a hacer ningún dirigente político esto, porque los cargos políticos son transitorios, por más que un presidente, un gobernador, un ministro, sea bueno, sea bien intencionado, sea honesto, está viviendo naturalmente en la coyuntura. La sociedad tiene que pedir esto. La democracia, si bien la representó bien algún político mejor que otro, la pidió la sociedad, la logró la sociedad, y la sociedad del conocimiento la tiene que pedir la sociedad argentina, y hoy siento que masivamente no lo está haciendo. Voy a unir dos puntas de algo que mencionaste. La primera es que, hablando de la educación, los alumnos de nivel primario y secundario en algunos casos todavía tienen dificultad para discernir un texto complejo, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado vos tenés un pensamiento muy explícito sobre este aparato. Vos decís que el celular nos está robando la vida. Y yo creo que uno de los factores que hace más difícil absorber el conocimiento para una persona es que el celular de alguna forma nos fragmenta el pensamiento, ¿no? O sea, un pensamiento fragmentado hace más difícil interpretar un texto complejo. ¿Cómo salimos de ese rulo donde parece, porque la tecnología y el mundo nos está llevando a depender cada vez más de esto? Si yo sigo esa lógica, digo, bueno, cada vez nos va a ser más difícil entender un texto complejo porque esto nos fragmenta la cabeza. ¿Cómo le ves? ¿Le ves una salida a eso? Buen punto. Porque eso tiene que ver también con el presente y el futuro. Tecnología y cerebro. Dos reflexiones. Son dos áreas diferentes de discusión. Una, lo que parecía ciencia ficción hace un tiempo, ya es realidad. La economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, la cuarta revolución industrial, pónganle el nombre que quieran, no cambia lo que hacemos como revoluciones industriales previas. Cambia quiénes somos, nos cambia a nosotros. Aristóteles decía que somos más que la suma de las partes. Y hoy a nuestras partes hay que agregarle la interfase cerebro-computadora. Lo que viene, nos guste o no, es que nosotros vamos a navegar Google con la fuerza de nuestros pensamientos. Eso no es ciencia ficción. Lo que viene es que quizás tengamos nuevos sentidos, porque el cerebro lo que hace es interpretar información que tiene un patrón específico del mundo externo. Por ejemplo, lo hizo a través del implante coclear. Muchos pensaban que no iba a funcionar el implante coclear. Era un aparatito que ayudaba al cerebro a procesar información desde el exterior. O sea que se viene una etapa de cerebro, de interfase cerebro-computadora. Esta revolución industrial nos está cambiando a nosotros, no solo cambia lo que hacemos como revoluciones industriales previas. Ese es un tema que va a haber mucho debate ético y moral. Hoy se pueden transmitir pensamientos por Wi-Fi, con tecnología. Hoy se puede leer ciertos patrones de pensamiento. Hoy se pueden explorar con tecnología qué soñó una persona. Esto va a generar que, nos guste o no, la tecnología, que se hace muchas veces los experimentos para ayudar a personas sin movilidad, con problemas neurológicos, se puede usar para las guerras del futuro, para situaciones bélicas. Este es un área de la tecnología y el cerebro, que no es el tema de hoy, que es fascinante, pero no es el tema de hoy. El otro es el que me preguntaba Hernán, es cómo el teléfono, la tablet, toda la tecnología está impactando en nuestra calidad de vida, en nuestra productividad. Y la respuesta es muy mal. Les quiero contar un ejemplo. Kafka era conocido porque se sentaba en su escritorio y a lo largo de 2 o 3 horas escribía un cuento que influía en la literatura mundial. Imagínense a Kafka hoy con su computadora, con el celular, chequeando Twitter, pasando al Facebook. Además se amarga en Facebook porque hay bastantes estudios que muestran que cuando uno está más o menos de ánimo, si chequea Facebook se deprime más porque ve al primo que no banca, que está en Miami disfrutando y uno miserable en la casa. Así que nunca chequeen Facebook cuando están mal porque se van a poner peor. O va al candidato que no quieren que va alto en la encuesta, o sea que los ponen, nos preocupa además. Pasamos de Twitter a Facebook, a WhatsApp, respondemos el WhatsApp, vamos al mail. A la media hora, si Kafka hubiese estado hoy con la computadora y el celular, no hubiese hecho nada. Nos sentimos más productivos haciendo esta multitarea, pero somos menos productivos, nos estresamos más, tenemos más ansiedad, porque el cerebro no puede atender a 2 tareas complejas al mismo tiempo. Este switch
tiene un costo cognitivo, este cambio permanente de tecnología. Así que si bien es fantástica la tecnología moderna, el celular es fantástico, el iPad es fantástico, nos genera más ansiedad, sobre todo a la gente que tiene tendencia a la ansiedad, más conductas compulsivas a la gente que tiene tendencias compulsivas y más obsesiones a la gente que tiene tendencias obsesivas. Es fantástica la tecnología, pero hay que volver a aburrirse, hay que volver a la introspección, hay que volver a tener horas sin tecnología, porque nos permite no hacer nada. Y cuando el cerebro no hace nada, hay circuitos que procesan información que atendimos cuando estábamos concentrados en algo. No hacer nada, descansar, es clave para el cerebro. Estar conectado todo el día nos baja la calidad de vida. Les digo que el bienestar está incluido en la Constitución argentina, promover el bienestar general. La Declaración de Independencia americana es en busca de la felicidad. El World Economic Forum de este año busca el bienestar de las personas. Bueno, el bienestar no tiene que ver con la tecnología, el bienestar tiene que ver con disfrutar el momento. Si están acá, disfruten esto. Un tipo raro que inventó el cronista hablar del cerebro, disfrútenlo, por ahí no les pasa seguido. Aunque no les guste tanto, estén en ese momento. Eso tiene que ver con el bienestar, disfrutar el momento. Uno a veces está rumiando acerca del futuro y del pasado y no disfruta el momento. El bienestar tiene que ver también con ejercicio físico, tener vínculos humanos, tener experiencias de viajes, comer saludablemente. Y hay otro tipo de bienestar que tiene que ver con los logros de la vida. Uno puede estar más gordito, más estresado, pero estar orgulloso de lo que hizo en la vida. Lo que no se sabe cuál de los dos bienestares impacta mejor en la salud. Y ninguno de los dos bienestares tiene que ver con la tecnología. Así que la tecnología claramente está impactando nuestro bienestar. Siguiendo con esto, yo veo, por ejemplo, que la tecnología, si bien estoy muy de acuerdo con lo que decís, porque me pasa a diario, lo cierto es que lo muy positivo que veo es que me parece un igualador social importante en cuanto a que un chiquito del Chaco hoy tiene el mismo acceso, digamos, a Internet y a las cosas que puede tener algún chiquito de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo chiquito como para poner un ejemplo de educación a futuro. Sí. ¿En cuánto impacta positivamente esa parte? Muchísimo, estoy de acuerdo con vos. En África hay ejemplos de experimentos en la India y en África donde se ponen tablets o celulares a los chiquitos y no le dan ninguna instrucción. Y a los meses vuelven los investigadores y los chiquitos no solo que manejan el iPad o los celulares, sino que aprendieron un idioma ellos solos sin instrucciones. O sea que es fantástica. Yo dije, la tecnología es fantástica. Lo que dije es que hay que limitar la tecnología. Por otra parte, la tecnología lo que nos brinda es información. Hoy, un chiquito como nosotros dos, de 12 o 13 años en Salto, con acceso a Google, tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decide que Estados Unidos conquistaría la Luna, con todos los servicios de inteligencia en ese momento, militares, civiles, tenía menos información de la que puede tener un chiquito hoy en cualquier pueblito de la Argentina de 12 o 13 años, con acceso a Internet. Eso también cambia no solo al chiquito, sino al docente. Cuando la mayoría de nosotros éramos chicos, el docente entraba y nos daba información. El rol del docente era dar información, por eso lo respetábamos. Hoy la información está disponible y cada vez va a estar más disponible. Y el rol del docente cambió, ya no es dar información, es ver qué hacemos con esta información, cómo generamos nueva información con la información disponible, cómo comunicamos esa información y cómo trabajamos en equipo, porque la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las partes. Así que la información no solo cambia al estudiante, sino cambia al docente. Hoy el docente va a ser clave siempre, porque el aspecto humano es clave. El jefe va a existir siempre, el docente va a existir siempre. Yo soy rector de la Universidad Favaloro y todas las semanas tengo propuestas de educación a distancia. Me parece bien la educación a distancia, es bárbara, pero no va a reemplazar nunca, va a ser complementaria al profesor, al tutor, porque nosotros somos seres sociales. Así que la tecnología no solo cambia al alumno, sino también cambia el rol del docente. Facundo, ya estamos llegando a nuestro tiempo. Me gustaría hacerte una pregunta cerebral pura, si querés, para aprovechar, porque todavía hay muchas cosas cuando empezamos a pensar esta charla que fuimos intercambiando ideas, pero una de ellas tiene que ver con algo que en la economía uno maneja como un concepto natural, que es
la racionalidad, ¿no es cierto? Digo, en la economía uno dice, bueno, esto se hace así porque esta es la forma racional de hacerlo. Y mi pregunta es, ¿existe lo que podemos llamar racionalidad pura? O sea, uno puede sentir que esa racionalidad hay factores que están influidos, o sea, hay algo que nos influye sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, ¿qué podemos entender por racionalidad pura y qué nos influye en esa racionalidad, los sentidos, por ejemplo? Hay dos reflexiones con respecto a esto. Primero es, ¿quién decide? ¿Decidimos nosotros? ¿Existe el libre albedrío? ¿O es una ilusión el libre albedrío que pensamos que tenemos? Algunos investigadores de mi área piensan que los seres humanos no tenemos libre albedrío, que es una ilusión el libre albedrío. Suena fuerte, pero le voy a contar algunos ejemplos cortos de por qué no es tan descabellado pensar que no decidimos. En Alemania nadie dona órganos. 12% de los alemanes donan órganos post-mortem. Donar un órgano post-mortem es una decisión importante. Sin embargo, en Alemania muy poca gente dona órganos. En Austria, un país similar, en geografía, en idioma, en cultura, el 100% de los austríacos donan los órganos. Es como si los rosarinos donaran los órganos y los de San Nicolás no donaran los órganos. La misma yerba del mate, mismo clima, mismo idioma. ¿Por qué? Cuando uno saca el carnet de conductor en Alemania, hay una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, dona su órgano post-mortem. Nadie marca y nadie dona. Cuando uno saca el carnet de conductor en Austria, hay una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, no donan los órganos. Todo el mundo hace lo mismo, nadie marca, pero todos donan. El contexto decide por nosotros. ¿Ustedes deciden? Una vez tuve lío en mi casa, así que no quiero decir si yo decido o no, pero les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes deciden cuándo se enamoraron? ¿O cuándo se enamoran? No, no deciden. Deciden cuándo se casan. Yo hice una mezcla un día que mi mujer me mató después, pero le tuve que explicar en el caso de ella, no decidí cuándo me enamoré de ella, pero decidí cuándo me casé con ella. Pero uno decide cuándo se casa, en qué lugar, en qué día, pero no cuándo se enamora. Así que el concepto que no tenemos libre albedrío, sumado a que Benjamin Libet, en California, un investigador hace unos años, se dio cuenta, cuando personas tomaban decisiones, que el cerebro, había activación cerebral en zonas involucradas con la toma de decisión antes que la persona sea consciente de la toma de decisión. Nosotros hicimos un experimento en Chile hace unos años, con mapuches chilenos y chilenos no mapuches, donde le mostrábamos fotos de ambas etnias, y con electrodos veíamos la actividad cerebral. Y en menos de 120 milisegundos, en menos de un parpadeo, la gente, antes que la persona sea consciente, el cerebro sabía si el de la foto pertenecía a su etnia o no. Y antes que sea consciente la persona, si era de su etnia, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Y si no era de su etnia, antes que sea consciente la persona, lo asociaba con algo negativo, odio y guerra. O sea que esta charla conmigo le va a gustar por si me vieron caminar ahí y le gustó mi gesto o no, si tenía un preconcepto conmigo. Igual la vamos a terminar, pero ya está decidido si le gusta o no. O sea que hay un debate si tenemos libre albedrío o no. Yo pienso, y muchos científicos pensamos, que a veces tenemos libre albedrío y muchas veces no tenemos libre albedrío. Volviendo a la pregunta tuya, coincido que los economistas piensan que hay una racionalidad de la toma económica y muchos no, inclusive se le dieron varios premios Nobel a psicólogos, como Daniel Kahneman y este año a Richard Taylor por la economía del comportamiento, donde se ve que la emoción juega un rol clave en la toma de decisión económica. Nosotros básicamente tomamos decisiones todo el día en un sistema automático, no consciente, basado en la emoción del momento, en emociones previas, en aprendizajes previos, en experiencias previas, en un contexto que cambia permanentemente. A veces, muy pocas veces, tomamos decisiones racionales, lógicas, deliberadas. Porque para tomar una decisión lógica, deliberada y racional, necesitamos dos cosas que no siempre tenemos: recursos cognitivos, que son limitados, y un porcentaje de riesgo y beneficio de las opciones. Y la vida no nos da un porcentaje de opciones y riesgos
de un porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. Así que por suerte en nuestra evolución adquirimos un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que es automático, no consciente, basado en la emoción del momento, en experiencias previas, en emociones previas, en aprendizajes previos, en un contexto que cambia permanentemente. Bueno, yo cuando planeamos esta charla yo dije, si fuera por ustedes y por Facundo y su agenda, creo que podríamos quedarnos una hora y media más. Pero como todo tiene un final, dice una canción argentina, este es el momento en donde yo siento que cumplimos nuestro objetivo de hacer una inmersión en la coyuntura de la vida pública y de las empresas, pero también de conseguir un final en donde podamos hacer una retrospección, algo que nos dé un poquito más de humanidad a toda nuestra tarea, porque de alguna forma siempre, si no tenemos la sensación de que la economía es algo que depende de otros, y creo que Facundo lo que nos enseña es que depende básicamente de nosotros mismos. Gracias, Facundo Manes, por habernos acompañado. Me parece que cumplimos a la altura de lo que buscamos, y esperemos que te podamos contar en algún momento más, porque creo que tu enlace entre la economía y el comportamiento tiene mucho para desplegar y para todavía poder seguir aprendiendo. Bueno, gracias. Lo despedimos con un aplauso.